Hola estimados y estimadas alumnos de sexto año básico. Soy el profesor José Martínez y en esta ocasión en la asignatura de Ciencias Naturales veremos flujo de materia y energía en los ecosistemas. El objetivo que veremos en esta mini sesión es observar y representar mediante esquemas los flujos de materia y energía en las cadenas y redes tróficas. Para comenzar entonces debemos hacernos una pregunta clave, que en este caso sería la siguiente. ¿De qué manera creen ustedes que el fluir de la materia y la energía en los ecosistemas puede incidir? O sea, ¿cómo fluye la materia y la energía en los ecosistemas? Para nosotros poder responder esa pregunta, les voy a pedir que nos traslademos unas semanitas atrás, cuando realizamos un experimento. ¿Lo recuerdan? Exacto. Realizamos el experimento de la germinación de la semilla, en donde descubrimos la importancia y la relevancia que tiene para los seres vivos ciertos elementos que están dentro de nuestro ecosistema y que ayudan al proceso de la fotosíntesis. Hablamos de la energía solar, hablamos del agua, hablamos de la tierra. Perfecto. Vamos entonces enfocados en lo que era el proceso de la fotosíntesis, que de la energía lumínica, que la captan, ¿cierto?, las hojitas, las ramitas del arbolito de la planta, se produce un proceso en donde esta energía lumínica se transforma en energía química. ¿Okay? Tenemos 4 pasos entonces para poder darnos cuenta del fluir de esta materia y esta energía. En primer lugar decimos que todos los seres vivos de un ecosistema dependen de la materia y de la energía provista por los autótrofos. ¿Okay? En segundo lugar decimos que los autótrofos realizan fotosíntesis, sintetizan. ¿A partir de qué? Exacto, a partir de la luz, ¿cierto? De la energía lumínica, que son las moléculas que se almacenan en forma de energía química. Luego vemos que esta energía que está almacenada, ¿cierto?, puede ser empleada por los mismos autótrofos para realizar sus funciones vitales, como por ejemplo ¿qué? La maduración, la reproducción y el crecimiento de los seres vivos. Y por último, en el proceso decimos que la energía almacenada por los autótrofos también puede ser utilizada por ¿quiénes? Por organismos heterótrofos, que se alimentan directamente de ellos o de otros organismos que a su vez se alimentaron de los autótrofos. Pasamos entonces a hablar en este momento, de los organismos productores y consumidores. Entramos entonces en una etapa muy importante, ya que tiene que ver con un concepto que ya hemos visto en alguna de nuestras clases y que finalmente vamos a ver acá también en este video, que es el concepto de cadena alimenticia o cadena trófica. Tenemos entonces que en el proceso de la energía tenemos organismos productores y consumidores. Tenemos 5 clases. En primer lugar partimos con los carnívoros. Y los carnívoros, como ustedes bien saben, se alimentan de otros animales. Por ejemplo, acá vemos
la foca, el puma y el águila. Tenemos también a los herbívoros. Y los herbívoros se alimentan ¿de qué? De hierbitas, muy bien, de plantas o partes de estas, hojitas, flores. Algunos ejemplos de herbívoros son el colibrí, el pudú, el ratón de campo. Podemos ver un colibrí extrayendo, ¿cierto?, el polen de una flor, al parecer, parece mucho un copihue. ¡Qué maravilla! Tenemos también entre los organismos consumidores a los omnívoros. Los omnívoros se alimentan ¿de qué? De animales y plantas. Por ejemplo, el cerdo, la gallina y el oso pardo son animales omnívoros. Dentro de esta clasificación podemos mencionar también a los descomponedores y a los carroñeros. Hablemos de los descomponedores. Son importantísimos dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque los descomponedores degradan los restos orgánicos de cadáveres de los productores y consumidores y así obtienen sus nutrientes, retornando al medio sustancias esenciales para que las plantas realicen fotosíntesis. Las bacterias y los hongos son claros ejemplos entonces de estos organismos descomponedores. Vemos acá un dibujo donde sale un tronquito, ¿cierto?, que está en etapa de pudrición y hay unos hongos, ¿se fijan?, alrededor de este tronco, degradando entonces el organismo. Finalmente tenemos a los carroñeros. Y los carroñeros se alimentan de organismos muertos. Se fijan que entre los descomponedores y los carroñeros hay una cierta relación que se produce entre ellos. Los carroñeros entonces se alimentan de organismos muertos, como por ejemplo el buitre y los cangrejos son manifestantes, representantes de los carroñeros. Existe interacción entre productores y consumidores. Acabamos de ver entonces las 5 categorías. ¿Recuerdan? Teníamos entonces carnívoros, omnívoros, herbívoros, descomponedores y carroñeros. Sin embargo, existe, como bien les digo, interacción entre estos productores y consumidores. Como ya lo hemos visto anteriormente, los organismos autótrofos son los que ingresan la energía a los ecosistemas. Pero ¿qué sucede después? En la naturaleza, los seres vivos interactúan unos con otros, eso lo sabemos. Si nosotros observamos entonces las relaciones alimentarias que se generan entre ellos, o sea, quién se alimenta de quién, podríamos establecer lo que entonces se denomina una cadena trófica o alimentaria, o alimenticia, se conoce comúnmente. Estas cadenas están formadas por diversos eslabones o niveles tróficos. Podemos ver entonces acá, estimadas alumnas y alumnos, un pequeño esquema, un mapa conceptual, en donde vemos los 4 niveles tróficos. El primer nivel trófico es donde inciden directamente los productores. Segundo nivel trófico es el consumidor primario. Generalmente se alimenta directamente de los productores. Fíjate que cuando nosotros hablamos de productores, recordamos cuáles son los productores, cuáles son los organismos vivientes que son los productores. Y fíjate que el consumidor primario es el que se alimenta directamente del productor.
el productor, en este caso, es la planta, es el pasto, son las hierbas. Y lo que dice entonces este organigrama es que el consumidor primario es el que se alimenta de este productor, en este caso las plantitas. Pasamos entonces del segundo nivel al tercer nivel trófico, en donde vemos que está el consumidor secundario. Y el consumidor secundario se alimenta de un animal del segundo nivel trófico. En este caso se alimenta de un herbívoro. ¿Fijas? Está interrelacionado todo esto. Y mucho más cuando tenemos un cuarto nivel trófico, en donde encontramos a un consumidor terciario que se alimenta de un animal carnívoro de menor envergadura, obviamente, pero que está en el tercer nivel trófico. Toda esta interacción, tanto los productores como los consumidores primarios, secundarios y terciarios, tienen como común denominador a los descomponedores. Vamos a ver un pequeño ejemplo que tiene que ver con el reconocimiento de los niveles tróficos entonces en una cadena alimentaria, alimenticia o trófica, que vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Esta es una imagen que ya hemos visto anteriormente, sin embargo, nos va a quedar mucho más claro ahora. Fijémonos entonces en esta imagen, y la idea es que podamos entonces renombrar o reescribir en los espacios que tenemos acá vacíos el nombre según el nivel trófico que corresponda. Lo que les menciono acá es que en el caso de los consumidores tienen que señalar a qué tipo pertenece según su alimentación. Pues bien, notamos entonces que tenemos acá en esta representación una cadena alimenticia bien definida, en donde tenemos pasto, tenemos a un pudú, tenemos un puma, y acá abajo tenemos ciertas partículas. ¿Qué será eso? Esto de acá. Tratemos entonces de completar este cuadro y vamos recordando. Tenemos el pasto, y el pasto sería un nivel trófico dentro de esta cadena. ¿Recuerdan cuál es? Correcto. El pasto vendría siendo entonces el primer nivel trófico al que llamamos productores. Tanto el pasto como las algas, los arbolitos entonces son productores. Luego tenemos el pudú, que el pudú, como ven, hay una interrelación porque él consume de los productores directamente. Entonces, como es el segundo, perfecto. Estamos hablando del segundo nivel trófico y este es un consumidor primario. Sin embargo, si nos fijamos entre el pudú y el puma, aquí pasa algo, porque acá nos falta un consumidor que es el consumidor secundario y no lo tenemos acá. ¿Te fijas? Entonces, aquí puede haber un salto en el eslabón de esta cadena porque un consumidor terciario está consumiendo entonces a un consumidor primario, que en este caso sería el pudú. Y todos estos están entonces interrelacionados con las lombrices, ¿cierto? Con los descomponedores, que son los que están acá abajo. Perfecto. Bien, estimados alumnos y alumnas, esperando que esta sesión haya sido muy clarificadora. Va a servir bastante porque en unos días más vamos a tener entonces un control oral y este material les va a servir muchísimo. Dudas, consultas a mi correo electrónico y podemos retroalimentar vía online. Esperando que cada uno se encuentre muy bien en sus casas, les deseo salud, paz y bienestar a cada uno de ustedes. Que esté muy bien. Chao, chao.